arrancar. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches a todos los televidentes de Universal TV Digital y en especial en el programa Hablemos de Política. Quien les habla, Ricardo García Montoya, un servidor de siempre. Estamos acá en estos momentos, en esta oportunidad, por un acontecimiento muy trascendental y muy importante, que es el APEC Perú 2024, que es justamente un encuentro entre países mediante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Pero para poder tratar estos temas, justamente nos encontramos con personas, con invitados realmente muy expertos y muy especializados en estos temas. Y queremos escuchar sus opiniones, sus consideraciones acerca de este APEC Perú 2024, muy importante no solamente para el Perú, sino para los países integrantes. Quisiera presentarles brevemente, estamos con el doctor Luis Peláez Conti, estamos con el licenciado Gary Ayala y con el doctor Samuel Bernardo, que son tres personas que los hemos invitado y han aceptado amablemente. Bienvenidos a los tres. Yo quisiera decirles, luego se van a presentar cada uno, pero quisiera decirles que hay 5 temas para tratar, que ellos ya lo saben y que lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Primer tema son los acuerdos clave y sus implicaciones. Este segmento se centraría en los acuerdos concretos que se están negociando o firmando durante la cumbre. Se detectará la importancia, se destacará la importancia de cada acuerdo para la economía regional y global, incluyendo las implicaciones para el comercio, la inversión y la cooperación. Analizaremos el impacto a corto y a largo plazo. El segundo tema es la agenda de cooperación económica. La PEC no solo trata de comercio, también trata de cooperación. Vamos a explorar las iniciativas en áreas como la digitalización, la sostenibilidad ambiental, la inclusión financiera y la innovación tecnológica. Se va a poder mostrar ejemplos también, incluso concretos, de proyectos de colaboración entre países miembros. Como tercer punto, el rol del Perú como país anfitrión. Podremos enfocar el desempeño del Perú como país anfitrión de la PEC. Analizaremos la organización del evento, la logística, la seguridad, la proyección de imagen internacional del país, justamente debido a este acontecimiento que estamos viviendo, que hoy se ha inaugurado. Como cuarto punto, los desafíos geopolíticos. La PEC se realiza en un contexto geopolítico complejo, con tensiones entre grandes potencias. Ya sabemos cuáles son. Abordaremos este tema y analizaremos cómo estas tensiones podrían afectar la cooperación económica regional y las negociaciones de la PEC. Como quinto punto, trataremos el impacto de la población peruana. La PEC tiene un impacto directo en la vida de los peruanos. Analizaremos las oportunidades y los desafíos que la PEC nos puede dar, nos puede brindar. El impacto en los estratos socioeconómicos A, B, C y D, porque como sabemos en el Perú existen algunas brechas socioeconómicas y el impacto de la PEC en el estrato socioeconómico A es muy diferente al impacto del estrato socioeconómico D, por ejemplo. Es diferente, es distinto, analizaremos esos puntos también. ¿Cómo representa para la población realmente este aspecto, incluyendo el turismo, el empleo y el desarrollo económico local del país? Podremos incluir las últimas noticias, incluso en las zonas afectadas por la PEC, mostrando las perspectivas de la gente común y corriente, sobre todo de las marchas que se está viviendo y los paros a nivel de los diferentes gremios que estamos observando. Bueno, realmente son temas que se ponen sobre la mesa para poder tratarlos, analizarlos y ver en qué medida podemos nosotros hacernos sentir nuestras opiniones al público televidente. Vamos a empezar brevemente por cada punto. Invitaremos a cada panelista, cada persona que lo tenemos a bien tenerlo con nosotros. Les invitaremos a que
puedan analizar este tema con un par de minutos suficiente, creo, por cada punto. Primero empezaremos por los acuerdos claves y sus implicaciones de la PEC Perú 2024. Pero antes yo les pediría a cada uno de ustedes que se presente con una línea nomás. Ya sean, lo hemos hecho, ya nos conocemos, pero ante el público televidente sería bueno que nos presentemos también. ¿Cómo estás, Luis Peláez Conti? Qué gusto saludarte. Adelante. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, soy economista y presidente del Comité de Puertos del Colegio de Economistas de Lima. Adelante con tu concepto, Sí, mi querido Luis, sobre sí, o sea, sobre los acuerdos claves y las implicaciones que tiene la PEC. mira, entre hoy día 14, 15 y 16 ya llegan los mandatarios o los primeros ministros, ¿no? Pero previamente ya están llegando los ministros o personas que toman decisiones. En este caso, he visto que el ministro de Energía ya ha firmado acuerdos sobre algunos proyectos en el campo energético, ¿no? Así, cada ministro está tomando acuerdos importantes con sus pares chinos o de otros países, ¿no? Eso creo que podemos comentar. Perfecto, perfecto, Luis, gracias. Eh, Vamos a continuar con Samuel Bernardo. Samuel, ¿cómo estás? Preséntate un poquito en una línea con nuestro público televidente y dinos qué opinas sobre los acuerdos claves y las implicaciones que tiene la PEC con nuestro país. Bueno, es una tremenda oportunidad para el Perú, ¿no? Somos una vitrina en este momento para el mundo. Y lo más importante sería post-APEC, qué es lo que los peruanos podemos aprovechar, digamos, una vez que ya se haya hecho todo este acuerdo, todo este foro aquí en el Perú, ¿no? Y cuánto beneficio podemos nosotros rescatar, o sea, cada peruano de a pie. Como bien dice en el punto 5, el impacto en la población peruana, que me parecería muy importante ver el post-APEC, que sería la oportunidad más grande que los peruanos podrían, digamos, aprovechar, sobre todo en el tema económico. Perfecto, Samuel, muchas gracias. Gracias, Samuel. Continuamos con el licenciado Gary Ayala. Bueno, permítame decirle justamente, también nos lo dirá, nos contará, él ha testimoniado por dentro, conoce la PEC por dentro, y por eso también lo hemos invitado para que nos dé un mensaje, nos dé sus opiniones. Gary, ¿cómo estás? Y te pediría, por favor, tus apreciaciones respecto a los acuerdos claves y las implicaciones que tiene esta PEC de 2024 hacia el Perú. Adelante, va. Tu micro, por favor, Gary. Tu micro. Tu micrófono, Gary. No te escuchamos. Gary, no sé si me escuchas. Tu micrófono, no te escuchamos. Por favor. ¿Me escuchas ahora? ¿Se me Ahora escucha ahora? perfecto. Muy bien. Ya, Adelante. listo. Ricardo, gracias por esta invitación. Mis saludos a este distinguido panel que está en este momento presente aquí con esta cámara que la tecnología nos permite compartir eh, exposiciones con las personas que tienes siempre el tino de poder invitar para que brinden luces sobre los temas que propones y un saludo a toda la audiencia que te sigue. Bueno, eh, el tema APEC a mí me toca en lo personal, porque tuve el honor de ser el primer oficial de prensa del foro APEC que se realizó en el Perú en el año 2008. En APEC se trabaja un año antes del evento que se va a realizar en ese país. Es decir, el evento de este año ha empezado a trabajarse en el año 2023 y al mes de noviembre, que estamos en este momento, eh, solamente estamos en la semana del encuentro de líderes, pero no significa que la PEC haya empezado hoy día. Significa que la PEC ha empezado el año pasado y que en esta semana estamos en la semana de los líderes. En total son 160 reuniones que se han realizado, se van a realizar en todo caso al final de la semana, que concluye, reitero, con la Semana de los Líderes, donde se toman acuerdos, pero de manera voluntaria. El APEC
es un foro económico muy sui generis. ¿Por qué? Porque los acuerdos que se toman no son obligatorios, son voluntarios y son muy plásticos que se pueden desarrollar de acuerdo a la performance económica y sociocultural o sociopolítica que esté viviendo la economía. En APEC no existen los países, solo existen las economías. Por ello es que es fundamental la participación de los ministros de Economía, Producción, Turismo, Comercio, fundamentalmente. En la agenda nacional interna del Perú prioritaria, no es un tema prioritario en el foro APEC. Es un tema que se puede acceder, claro que sí, para impulsar el desarrollo económico, pero no es un tema de prioridad. Y otro, en APEC no existen los presidentes, solamente existen los líderes. Se llaman así para que no se pueda intervenir sobre temas políticos. Por ejemplo, China no reconoce a Taiwán como un estado independiente, sino como una provincia. Entonces, para solucionar este tipo de desencuentros, se hace una performance de economías nada más. Y bueno, el Perú está desde el año 1998 en APEC y realmente desde esa época, más o menos, el intercambio comercial con las economías de APEC, más o menos ha crecido en un 12% desde que hemos ingresado, que es una cifra considerable y entonces yo creo que hay que tomar las cifras por delante y tomar a PEC de una manera muy imparcial de que incluso el comercio de bienes, Perú ha crecido un 66%. Es algo que de repente la población nacional no la conoce. Y Sí. hasta la fecha hemos podido lograr un TLC con China, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Chile, México, Japón y Australia, Mm, gracias a la PEC. ok, Y para concluir esta parte, Ricardo, creo que este es un dato muy importante, son más de 1.500 pymes del Perú y más de 2.200 micropymes que están en este momento trabajando en el ámbito de los países que conforman APEC. Ok. ok, excelente. Creo que te has adelantado la pregunta porque mi segunda pregunta era Mm. justamente, ¿cuáles creen ustedes qué acuerdos concretos se están teniendo en estos momentos, o el más importante, diría yo, o un par de importantes en este APEC, que el Perú va a ser beneficiado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué acuerdos habría concretos, sinceramente? ¿Qué piensas, Luis, con respecto a esta pregunta, o cómo has analizado con respecto a este tema que nos puedes proporcionar, según tu punto de vista? Claro, o sea, como conversábamos antes del inicio del programa, que ahorita hay un movimiento tremendo en Perú. O sea, que ya el presidente de China, el presidente de los Estados Unidos, primer ministros, el presidente de grupos de empresas coreanas, no es casualidad, sino es la posición geopolítica de Perú. Ahora, en este caso, vemos que cada ministro está firmando convenios bilaterales, ¿no? Pero creo que el convenio más grande es el de Megapuerto Chancay, que es una locomotora, ¿no? De momento que una empresa de primer nivel, ¿no? Viene acá a Perú, entonces genera moda. Y por eso que Estados Unidos también quiere invertir en el puerto de Corío, pero todavía eso es un poquito más remoto, ¿no? Yo creo que el atractivo en este caso es Chancay, el megapuerto. Claro, eso quiere decir de que con respecto a la China, tenemos este megapuerto que hoy día se inaugura, justamente hoy día que estamos, jueves 14 de noviembre, se inaugura el megapuerto Chancay. Y bueno, de acuerdo a las negociaciones que hemos tenido con la China, ya se va a llevar a cabo justamente de una manera veloz, ¿no? Sinceramente. Sí, es un buen acuerdo. Perfecto, Luis, gracias. Samuel,
igual, la misma pregunta, hermano. ¿Qué te parece, tío? ¿Qué acuerdos concretos crees tú o piensas o has analizado o has visto que se está realizando en este APEC, justamente? Pero acuerdos concretos como el que acaba de mencionar, por ejemplo, Bueno, un acuerdo concreto sería el tema de liberar el comercio, ¿no? Y la inversión a nivel de los miembros de los países que forman parte de este foro, ¿no? Y, o sea, evitar las restricciones, digamos, que algunos países ponen al comercio internacional, ¿no? Y un poco más impulsar el tema de las inversiones, que me parecía muy importante, sobre todo bueno, en este caso en el Perú, que requiere mucha inversión en este momento, ¿no? El otro punto que me parece muy importante es facilitar justamente esos costos de transacción a nivel de empresas y a nivel de pymes, que a veces son un poco altos por el tema de aranceles en algunos países, a pesar de los acuerdos que tenemos con los teles ese- se cortó un poquito la comunicación. parte técnica que están trabajando los ministros de los países, porque permite la transferencia de tecnología entre los países miembros de este foro. Claro que sí, así es, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Gary ya lo mencionó hace un rato, pero si tiene que agregar algo de repente, Gary, desde ahí. Claro, puntualmente en lo que va a tu segunda temática considerada, hay que mencionar que cada foro APEC tiene una agenda que prosigue y que se desarrolla, reitero, desde el año anterior y va en una serie de subforos, van concretándose con la intervención de los diversos sectores que hay en cada país, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos 18 sectores y estos van trabajándose, incluso abriendo otras ventanas, como son participación ciudadana y todo ello, que van finalmente concretando un acuerdo. Este año se ha tomado el lema empoderar, incluir y crecer. Entonces, sobre eso se está trabajando y hay tres puntos de agenda principales sobre los cuales se van a tomar acuerdos. El primero es el comercio e inversión para un crecimiento inclusivo e interconectado. Es decir, la tecnología tiene que tener un rol protagónico para que estas 21 economías puedan interconectarse y puedan allí dinamizar la inversión. Entonces, está la voluntad de inversión, está el acuerdo de inversión y está la tecnología puesta al servicio de esa inversión. Segundo, la innovación y digitalización para promover la transición a la economía formal y global. Para el Perú, este es un tema muy importante y ha sido un logro que esta agenda sea aceptada en este foro 2024, porque la economía del Perú, que es muy buena, es muy dinámica y que incluso muestra una moneda bastante fuerte a nivel de región, sin embargo, tiene un importante porcentaje en la informalidad. Esta economía informal que tiene el Perú, sobre la cual reposa mucho de la relación con la comunidad internacional económica, tiene que formalizarse. Para el Perú es un problema interno que tiene que traslucir, tiene que trascender al ámbito internacional de una manera formal. Y el tercer punto de la agenda de este 2024 sobre el cual se espera que se logre un acuerdo es lograr un crecimiento sostenible para un desarrollo resiliente. Es decir, que cuánta capacidad tenemos los países que estamos en desarrollo para poder resistir, digamos, los epifenómenos sociales que ocurren en el mundo y que no nos afecte a la parte económica y podamos sobresalir económicamente en la calidad de vida, a través de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Estos son los tres puntos que se van a tratar en la agenda de este APEC 2024 y que esperamos que se suscriban acuerdos en este sentido. Me parece importante lo que dice Luis, Ricardo,
pero también habría que ver, digamos, cuánto de estos acuerdos benefician realmente a las grandes mayorías, ¿no? Como en el caso del Perú, y qué tan importante sería, por ejemplo, que estas economías que ahora están integrando este foro, de las cuales están las dos economías más grandes del mundo, ¿no? Como es en el caso de China y Estados Unidos, y sobre todo con la presencia de Biden y de Xi Jinping, ¿no? Que es el presidente chino, que van a inaugurar, creo que ya se inauguró hoy, no sé si no tuve la oportunidad de ver la noticia en la mañana, pero estaba programada para hoy inaugurar el puerto de Chancay. Entonces, lo que yo básicamente puedo apreciar, muy interesante hacer este foro en el Perú, muy interesante la agenda que se ha planteado para este foro, con miras de pronto al 2026, 2027 en adelante, el tema de la integración, de la tecnología, de la digitalización, pero qué tanto el Perú está preparado para los requerimientos del mundo, por ejemplo, en el tema de infraestructura, que carecemos realmente bastante, ¿no? O sea, muy poco se ha avanzado en el Perú para que, por ejemplo, un agricultor de la selva o de la sierra pueda exportar sus productos, digamos, hacia el mundo. Realmente, la que tiene la mejor conexión, ya que estamos cerca al mar, por ejemplo, son las empresas de la costa, pero realmente el desarrollo en la selva y en la sierra y las conexiones van a impedir que gran cantidad de peruanos puedan exportar productos de calidad, como tiene el Perú, como por ejemplo el cacao, ¿no? Como por ejemplo las papas nativas en la sierra y otros productos más. Realmente yo creo que en el papel, en la retórica, en el tema de la visualización al mundo es muy bonito, pero si hablamos de un tema reflexivo, hay mucho que hacer con respecto al Perú para lograr los beneficios que realmente podríamos obtener si las autoridades y los políticos de turno pudieran pues invertir bastante, sobre todo en infraestructura y en tecnología, ¿no? Hacia el interior del país. Y de esa manera se vería, creo yo, no sé, estamos conversando acá, creo que entre todos, beneficiarnos de estos importantes acuerdos que se están haciendo a nivel del país, ¿no? China, por ejemplo, es un país que ha invertido muchísimo por años en infraestructura, ¿no? Hay países como Singapur que se han beneficiado muchísimo de estos foros con un crecimiento enorme a través de los años. Entonces, el Perú también se ha beneficiado de los dos foros anteriores, han habido inversiones, pero desde mi punto de vista, creo que la falta de programas de inversión en infraestructura que debe hacer el Estado peruano ha reflejado o se ha reflejado digamos, en un impacto muy pobre con respecto, pues, a lo que podríamos nosotros beneficiarnos de este tipo de foros que son muy importantes a nivel mundial, ¿no? Básicamente sería eso mi punto de vista con respecto a este foro de Asia-Pacífico, ¿no? Este foro económico que es muy interesante. Ahora, detrás de todo esto también hay un fondo político, ¿no? Aunque este foro es netamente económico, creo, desde mi punto de vista, por los acuerdos, pero siempre, ¿no? En el trasfondo hay digamos, como una especie de cortina de regla política, ¿no? Como midiendo, por ejemplo, el tema de Chancay con inversión china, con una enorme inversión china. Estados Unidos debe estar muy preocupado porque no solamente es un puerto de capital chino, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esto, no? Entonces, es muy importante también tener, digamos, una apertura mental, sobre todo a nosotros que estamos conversando esto y con la gente que nos está escuchando. No solamente es un puerto pues, comercial, aunque ese es el primer enfoque, ¿no? Sino también es una presencia de una potencia en el Perú, con tecnología y con un poder naval y económico enorme, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que yo podría decir que hay un gran beneficio, por supuesto, hacerlo en el Perú, al margen de las grandes carencias y las grandes debilidades que tenemos como país, como el tema, por ejemplo, de la seguridad, que debería ser Samuel, Samuel, o perdón. el primer punto. Ujú. Samuel, perdón. Vamos a tratar poco a poco esos temas, pero Ajá, vamos a, vas a tener la oportunidad también de ir abordando algunos temas concernientes justamente a lo que estás hablando, Samuel. ¿Ya? Pero vamos avanzando porque hay algunos puntos todavía que quedan, sobre todo en el tema perfecto.
En el segundo, gracias, Samuelito. En el segundo tema, ¿no? No, tranquilo, Que es claro. la agenda de cooperación económica, porque la PEC no solo trata de comercio, también trata de cooperación. Ya hemos hablado un poco con respecto a los acuerdos comerciales que estamos teniendo o que va a suceder con este APEC, pero a nivel de cooperación, porque cooperación es diferente que comercio. Cooperación. ¿El Perú se está beneficiando en algo con este APEC a nivel de cooperación? Es una pregunta, es el primero. Luis, por favor. ¿Se está viendo algunos acuerdos de cooperación a nivel internacional hacia el Perú, hacia nuestro país? Claro, previamente a la reunión hoy día de los mandatarios han estado llegando autoridades tanto civiles y militares de otros países. Me cuentan que el lunes hubo una reunión y llegaron militares chinos a ofertar sus productos, ¿no? Y esto me cuenta un amigo que es militar. Entonces, hace unos meses también ya vino una delegación china que estaba capacitando a los oficiales de la Fuerza Aérea. Entonces, este es un término de cooperación, entre comillas, y como decía Samuel, también hay un tema político, ¿no? El tema político y económico va de la mano, ¿no? O sea, si bien como cooperación económica suena bonito, pero también un posicionamiento político, ¿no? Claro. Ok, gracias Luis. Gary, la misma pregunta para ti. Sabemos de que la PEC no solo trata de a nivel comercial, comercio bilaterales, etcétera, sino que también trata de la parte de cooperación, ¿no? Cooperación de alguna manera, quizás incluso sin retorno, ¿no? O con algún retorno, pero diferente y distinto que lo que es el comercio, ¿no? Gary. Eh, claro, en la parte, digamos, práctica, el APEC, ojo, el momento más importante de APEC es la semana que estamos viviendo. O sea, ahí se desarrolla la síntesis de todo lo que se ha propuesto y tratado en el año anterior, que empezó hace un año. No es que el foro empiece hoy día, ¿no? No, no, no es así. En todo el tramo que se ha tratado, han tomado, en el caso peruano, han tomado iniciativas para obtener fondos específicos para salud alimentaria, pequeñas y medianas empresas, mujer y economía, transporte, ciencia, tecnología, innovación, salud, océanos y pesca, que es un tema muy importante para PEC, tala ilegal, entre otros. Entonces, estos subtemas ya los maneja la economía nacional, nosotros. La ponemos en la agenda y en la agenda las demás economías la aprueban como una macrovisión, pero el Perú al obtener los fondos los aplica y los desarrolla en estos sectores que tiene, ¿no? Y los cuales les conviene. Por ello es que en APEC también está la banca. Ojo, hay tres observadores que están en APEC que son muy importantes para ver el tema de la financiación. Está la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, que es muy fuerte. Las bancas más poderosas del planeta están aquí. Está también el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, que es un importante ente de los mejores técnicos de economía del mundo, están ahí. Y está el otro foro, que es el tercer observador de APEC, es el foro de las islas del Pacífico. Es decir, y la secretaría que está en Singapur, la secretaría es permanente en Singapur. Es decir, los ojos del mundo financiero, inversor, banquero, está presente en APEC. Esa es la importancia, ¿no? Obviamente, en APEC son líderes que conocen el tema político. O sea, ningún líder económico viene a APEC con los ojos vendados de la situación o coyuntura política que está desarrollando o atravesando el país. Lo que ocurre es que tratan de evitar ello, de que trascienda eso por un acuerdo que las economías tuvieron al momento justamente de organizar e inventar este foro, ¿no? Es un tema que de repente nosotros podemos decir, oye, ¿sabes qué?
Yo te sugiero, pon el tema de seguridad ciudadana. No, eso no existe. No es posible, porque eso va en otro foro. Eso podría ir, por ejemplo, en los BRICS, podría ir ahí, ¿no? Pero no en APEC, porque es un acuerdo que han tomado al interior las economías, ¿no? Sí. Ok, exactamente. Gracias, Gary. Vamos a acelerar un poquito y vamos a pasarnos al punto que deseamos justamente saber sus opiniones y sus sugerencias, ¿no? Que es el impacto en la población peruana. ¿No? La PEC tiene un impacto directo en la vida de todos los peruanos, definitivamente, Ujú, en estos momentos. sí, Entonces, sí. justamente, vamos a analizar un poco las oportunidades y desafíos de la PEC en los estratos socioeconómicos A, B, C o D. Todos los peruanos sabemos que lamentablemente pues existe una gran brecha económica, socioeconómica a nivel de estos estratos. Entonces, ¿cómo le impacta al estrato socioeconómico A y vayamos al D, a la otra parte, al otro polo? ¿Cómo ves cómo analizas ese tema, Luis? Sí, buena pregunta, Ricardo. Sí, por ejemplo, cuando hubo un metro se instalaron en Plaza Miguel, poco pensaban que iba a tener éxito, ¿no? Lo curioso es que esos centros comerciales son anclas, jalan, y los principales clientes eran de Los Olivos. Se suponía que la gente iba a ir de Pueblo Libre, Magdalena, ¿no? No, principalmente fueron de Los Olivos, y Los Olivos es un distrito que pertenecía a San Martín y se independizó, y donde están ahí los emprendedores, ¿no? Pequeños empresarios y empresarios. Son personas que rompieron el esquema formal de usar corbata y estar en una entidad pública y ganar un sueldo bajo. Ellos comenzaron a hacer su negocio y le va muy bien, le va muy bien. Entonces, igual acá, con el tema de Chancay, si bien se puede pensar que solamente los beneficiarios son de la gente de Chancay, pero no. Por ejemplo, hoy día van a ser, y es una fiesta ahorita en Chancay. Entonces, de esa forma van a hacer que la gente que tal vez tenía cierta desconfianza no va a participar, ¿no? Y la verdad que es una estrategia muy buena, no, no me imaginaba, porque yo pensaba que iba a ser cerrado dentro del puerto, pero no, en la ciudad está con banda, está con corso, pasacalles, ¿no? Ya en la noche va a ser la inauguración virtual y después ya también en físico, ¿no? Entonces creo que ha sido una estrategia interesante. Ok, Luis, bueno, sé que tienes que partir, pero antes de eso quisiera yo hacerte una segunda pregunta con respecto al mismo tema o parecido, ¿no? Porque está en el quinto punto. Hoy por hoy sabemos que en nuestro país, no podemos negarlo, tenemos que hablar sobre ese tema. En nuestro país hay una serie de paros, una serie de marchas, justamente por la coyuntura que estamos viviendo y debido a algunos temas, pero el principal creo que es por la inseguridad ciudadana. Hace un momento Gary nos decía de que este foro no corresponde para la inseguridad ciudadana. Correcto, pero vayamos a decirle eso pues al pueblo, ¿no? Vayamos a decirle eso a los ciudadanos que no corresponde la PEC, la inseguridad ciudadana, cuando en el Perú, de acuerdo a las noticias, nos están diciendo que cada 4 horas asesinan a una persona, ¿no? Que existe en estos momentos una delincuencia criminal innegable, no se puede tapar con el sol con un solo dedo. Entonces, justamente por eso que han salido aprovechando estas circunstancias de las visitas de los presidentes, ¿no? Porque caramba, ya que no se les escucha a nivel nacional, entonces lo que pretenden ellos es que se les escuche a nivel internacional. ¿Qué opinas de esas marchas y qué opinas, Luis, con respecto a lo que está sucediendo? Porque acá estamos tranquilos, comunicándonos, en el APEC seguramente que también están celebrando, ¿no? Ahora mismo se está celebrando en Chancay también la inauguración, perfecto, todo el avance para nuestro país es bueno y positivo, estamos de acuerdo, pero también hay algunos temas que el pueblo no comprende. ¿Tú crees que el pueblo va a comprender de que están en el APEC o en la inauguración de Chancay, del puerto de Chancay o algo por el estilo? Ellos están solicitando algo realmente que está sucediendo en el país. ¿Qué opinas de estos temas, Luis?
Claro, si bien, como decía Gary, el tema de seguridad no está en agenda, pero también ellos lo tienen presente. De momento que Estados Unidos manda un portaaviones, 600 militares con armas de guerra, no lo hacen por las puras. O sea, ellos quieren dar la protección a su presidente y todo el cuerpo diplomático, ¿no? De momento que el presidente de China iba a inaugurar en el mismo Chancay, y ahora lo hace de Lima, entonces ya está tomando su seguridad. Adicionalmente, sé que ha llegado personas especializadas que se van a quedar. Hay que recordar que el año pasado creo que se instaló una oficina del FBI en Chiclayo. ¿Por qué? Porque Ujú. Chiclayo era una zona difícil. Acá en Chimbote, ayer han asesinado a dos personas y dos están sin heridas y es probable que sean cuatro muertos. Ya los alcaldes han solicitado cita con el ministro del Interior de Defensa para que las fuerzas militares patrullen, ¿no? Entonces, esta situación un poco se ha escapado del gobierno, aprovechando también las mismas coyunturas, ¿no? A veces vemos escándalos en el mismo gobierno. Entonces, pero de momento que ya llegan inversiones que van a seguir llegando, los mismos países van a decir, señores, dame la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana, Así es, porque si no, ellos van a contratar y así es. va a aumentar sus costos, ¿no? Correcto, correcto, Luis. Muy atinado tu respuesta y te agradecemos enormemente. Sabemos que tienes algunos temas importantes que me has dicho anticipadamente y te agradecemos y te invitamos para una próxima vez también. Ya, Luis, muy gracias. agradecido. Gracias, Gracias, Gary, gracias, gracias. Samuel, gracias, Ricardo. Gracias, Gracias. Luis. Gracias, Luchito. Éxitos, Gracias. hermano. Un abrazo. Samuel, que justo ya continuando con el tema eh, que veníamos comentando con Luis, podemos también comentar este tema sobre el impacto de la población peruana con respecto a la PEC, ¿no? Sabemos de que, bueno, si bien es cierto, que la PEC es un foro realmente muy importante, no solamente para el Perú, sino para los países que lo integran, por diferentes motivos, ya lo hemos seguido hablando, pero quisiéramos saber sobre todo el impacto que va a tener con respecto a nuestros compatriotas, a los peruanos, que están en los estratos socioeconómicos A, y por ejemplo, vámonos al D de frente, ¿no? ¿Cómo ve el peruano que está en extrema pobreza, el peruano que está en pobreza, que está en el estrato socioeconómico D, y cómo lo ve el que está pues en bonanza, el que está en el estrato socioeconómico A? ¿Cómo nos puedes analizar un poco esto, Samuel? Bueno, yo lo analizo básicamente desde una perspectiva de cuál es el rol del Estado en, digamos, de una visión que yo tengo de país, ¿no? Por ejemplo, la primera función del Estado es el tema de seguridad y en el Perú, lastimosamente, ese rol el Estado no lo está cumpliendo de la manera más eficiente posible, ¿no? Por todo lo que se ve por esta ola de delincuencia que lastimosamente es el peor enemigo del pequeño empresario, del pequeño emprendedor, del pequeño comerciante, porque el delincuente no va pues contra la gran empresa, ¿no? No va contra la clase A o muy poco, ¿no? Mayormente está yendo contra la clase emprendedora, con el pequeño bodeguero, con el pequeño restaurante, ¿no? De la esquina. Entonces, esas personas, y qué no decir del trabajador, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí por la zona de Comas, bueno, ahora estoy en San Isidro, aquí en la oficina, pero vi que hay una obra que están haciendo que está paralizada, que es la Tupac Amaru, porque, porque extorsionaron a los que hacían esta obra de la Tupac Amaru, mataron al ingeniero y como no pagaron el cupo, a la semana mataron a un trabajador, a tal punto que la empresa dijo, ya no voy más, y quedó abandonada la Tupac Amaru. Es una cosa increíble, ¿no? Por un tema de inseguridad. O sea, no hay forma hacer una empresa, digamos, con libertad en el Perú, porque el Estado no está cumpliendo este rol. Entonces, este foro, que es tan importante, yo sé, por el tema económico, estamos en el ojo del mundo, pero no va a beneficiar de una manera tan eficiente como quisiéramos a las clases B, C o a la mayoría de peruanos, que se levantan todos los días para el día a día y por ese tema de inseguridad que el Perú
o sea, no está asumiendo el Estado peruano, no está asumiendo su rol, no va a ser, digamos, tan provechoso, ¿no? Ese es un punto número uno. El punto número dos es que el Perú está plagado de leyes malas, o sea, está plagado de normas, de la tramitología. Si un pequeño empresario quiere exportar, tiene que pasar por un montón de burocracia que al final es tan tedioso que les sale caro, digamos, tú sabes que yo soy empresario, Ricardo, también estoy metiendo en el tema de la exportación de nuevos productos que yo estoy haciendo en la selva peruana, con una inversión que lo hago realmente, ¿no? Pero realmente no tengo el apoyo del Estado, como por ejemplo lo ves en Europa, lo ves en Asia, ¿no? Un apoyo es el tema de infraestructuras. O sea, tenemos una pésima red de carreteras, ¿no? Red vial, comunicación, hermano. ¿Cómo es posible que haya pueblos en la selva que estén aislados porque no tienen una red de comunicación? O sea, no llega el Internet, así de simple, hermano, ¿no? Entonces, la inclusión en tecnología, en digitalización, o sea, para esa gente no existe. Entonces, este foro, que es tan bonito, yo sé que es tan interesante, pero muy poco va a beneficiar a las grandes mayorías mientras no se cumpla el rol del Estado, el primer lugar, que para mí es el tema de seguridad, lo segundo, que es el tema de infraestructura, mientras no se mejore la infraestructura, imagínate este megapuerto de Chancay, enorme megapuerto, ¿no? Que van a venir países de Chile, empresas de Ecuador, de Colombia, de Brasil, pero ¿por qué red vial? Si uno se pone a ver esta red vial del sur, que esta que sale la interoceánica del sur, ¿no? Que sale por Madre de Dios, Matarani, ¿no? La Panamericana Sur, hermano, que es un desastre. Yo que paro viajando por el Perú, y esos tremendos camiones que van a traer de Acre, de Acre que está al norte de Brasil, o de Amazonas, ¿cómo van a llegar al puerto de Chancay, ¿no? Entonces, realmente el Estado peruano tiene que hacer muchísimo, muchísimo si queremos hacer que la población se beneficie de estos acuerdos económicos, ¿no? De estos acuerdos en tecnología, o que la gran mayoría se beneficie. El Estado tiene un gran rol en este momento, o sea, un rol, digamos, enorme, 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 ¿no? Y lo tiene que hacer si es que se quiere que se beneficie la gran mayoría de peruanos. Si no, va a ser un saludo más a la bandera, muy bonito, ¿no? Que Perú es el ojo del mundo, el tema turístico, ¿no? Beneficiando, sí, a un sector, es cierto, a un sector, pero no a la gran mayoría, ¿no? Y el tercer punto, con eso termino, Ricardo, tiene que ver con el tema de los impuestos. Todavía tenemos una gran cantidad de impuestos que no permiten que el peruano, el pequeño empresario, se formalice, porque tenemos más de 33 tipos de impuestos en el Perú. O sea, no solo es el IGB, no solamente es la renta, ¿no? Hay impuestos municipales, permisos de ministerios y tanta burocracia que a veces pareciera que el Estado más fuera un enemigo del emprendedor. No, Los Samuel. países, los países, sí, con eso termino un ratito, Ricardo, por favor. Los países que han logrado salir adelante y que han aprovechado estos foros es porque han eliminado una cantidad de burocracia en sus países, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que me encanta es hablar de Singapur. O sea, hacer una empresa en un solo día. Abres tu cuenta, haces tu empresa, con una rapidez increíble, ¿no? Cosa que en el Perú es todavía complicado, ¿no? O sea, se ha mejorado, sí, se ha mejorado muchísimo, se ha avanzado muchísimo, pero todavía falta, ¿no? Entonces, básicamente eso sería mi aporte, Ricardo. Y yo te felicito, hermano, porque a pesar de todo, creo que somos solamente 4 personas que estamos aquí o 8 creo, ¿no? En este momento reunidos, pero yo creo que nos permite a nosotros que tenemos no sé si es un don, ¿no? Pero es este deseo de hacer que el Perú salga adelante, ir por la vía correcta y aprovechar momentos como estos de la manera más sabia posible, más correcta posible, y hacer que, pues, por lo menos el poblador no sé, ¿no? Que está en una zona donde no tiene conexión, en algún momento pueda beneficiarse, ¿no? De estos acuerdos que son muy interesantes. Ok, Samuel, bueno, gracias por tu aporte. La pregunta iba dirigida, ¿cuál era el impacto que tenía la PEC con las poblaciones o el estrato socioeconómico A y D en este caso, ¿no? Pero bueno,
has agregado algunos temas muy importantes, por supuesto, a nivel de la precariedad, como tú bien decías, de la infraestructura, lamentablemente, durante hace muchas décadas, ¿no? Eso es una realidad, una verdad que tenemos que mejorar o diría yo, más bien hacer las cosas, realizar las carreteras, las intercomunicaciones, etcétera, ¿no? Es verdad. Gracias, Samuelito. Gary, con respecto a la misma pregunta, Gary, ¿cómo Sí, impacta el APEC, cómo sí. impacta este foro internacional que está habiendo en nuestro país a los estratos socioeconómicos A y al estrato socioeconómico D? ¿Cómo lo ves tú, Gary, en este sentido, específicamente? Ya, yo te voy a responder, obviamente, Ricardo, y también quiero desagregar algunos puntos. En primer lugar, el tan, digamos, pregonado puerto de Chancay definitivamente se convierte en una herramienta para la economía nacional, sobre todo para el capítulo de comercio, se convierte en un gran impulsor de la actividad económica que nos va a hacer ganar, uno, cuestión de tiempo y cuestión de ahorro de gastos que vienen en la cadena de ese comercio. Perfecto. Entonces, esto suena muy lindo y muy grato. Tanto que como es China el que está poniendo el mayor capital ahí, más del 60% del capital es chino, entonces esto genera definitivamente una reacción política de Estados Unidos. O sea, el movimiento económico de China genera una reacción política del país del norte. Y esto se genera en un momento muy crítico para el Perú, porque la situación interna en el Perú no es una situación de alegría para recibir a 20 invitados de gala cuando ves que mucha gente está reclamando ante los poderes del Estado al cual ya le perdieron la confianza, lo cual se llama, en términos de conversación política, se llama legitimidad democrática. De los tres poderes del Estado, desde que Montesquieu, Diderot, Voltaire y todo el tema generaron la Revolución Francesa, se han quedado establecidos tres poderes de Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el Perú se cuestiona mucho al poder ejecutivo como un apéndice del poder legislativo. Y muchas de las marchas que vemos en este instante que estamos reunidos acá, este grupo que tú has convocado, por lo cual agradezco, mucho tiene que ver por reclamos frente a esa inseguridad ciudadana. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, uno de los problemas más importantes que tocaban los grupos progresistas de ese momento era la deuda externa y el FMI, era el desempleo. Ahora, en este 2024, eso ya bajó en el estándar de la problemática del Perú ha bajado y el primer lugar en este momento es la inseguridad ciudadana. Entonces, este foro, que es netamente de nomenclatura económica, eh, digamos, pareciera como que justo fue mi cumpleaños. Voy a celebrar mi cumpleaños, pero da la casualidad que un pariente mío acaba de fallecer ayer y yo tengo que celebrar un cumpleaños en medio de un dolor familiar. Entonces, esa es una ironía que nosotros tenemos. Ahora, tú dices, Gary, A o B. Mira, yo te diría que lamentablemente, y esto ya es un tema de sociología, es un tema ya de repente historia política, de alguien mucho más especializado que el que habla para explicar esto, pero yo asomo lo siguiente, ¿no? En 200 años de república no se han podido satisfacer a todos los sectores por igual en sus aspiraciones, en sus anhelos generacionales y
por lo tanto, no podríamos decir que tenemos la misma performance estándar de un ciudadano alemán, de un ciudadano italiano, de un ciudadano francés, a pesar que ellos, en previos años a la posguerra y después incluso, después de 1917, al finalizar la Primera Guerra Mundial, hasta que ocurrió en el 39 la invasión a Polonia y en el 45 se acabó el tema. Todo ese tramo, Europa vivió en la más absoluta miseria. Pero cómo han tenido el poder y la capacidad de levantarse, de hacer, digamos, homenaje a toda la producción científica, filosófica que produjo ese continente, y lo mismo los países del Asia, porque Vietnam, recordemos Corea, recordemos Singapur, eran lugares realmente de despojo, eran lugares deprimentes, y cómo se formaron como los tigres asiáticos, que son los que le dan vida justamente a la PEC. Japón, ¿no? Perú no ha logrado salir de ahí. Entonces, los sectores, yo diría, de la C para abajo, no han visto los beneficios que podrían tratarse o suscribirse a nivel macroeconómico en foros como APEC. Y por tanto, de repente, los sectores A, los sectores B, podrían haber sentido o mantenido una performance que les permita de repente lograr ciertos objetivos y metas, objetivos de su calidad de vida y metas en temas económicos de repente. Pero los sectores C para abajo eh, tienen una postración histórica. Por lo tanto, este tipo de foros creo que está bien, ellos tienen el formato, a mí me sorprendió mucho, Ricardo, la primera vez que yo trabajé ahí como oficial de prensa, como te contaba, y tengo muchas anécdotas ahí, y la verdad es que, por ejemplo, te cuento una anécdota para cerrar esto. Estaba el ministro de Singapur, y me acuerdo que en una conversación que estábamos colocados los audífonos, porque se colocan, en todas las reuniones se colocan audífonos para los idiomas, ¿no? 5 idiomas oficiales. Y yo recuerdo que él dijo, hay una diferencia con los países de América Latina, que cuando terminan la universidad, los jóvenes salen a buscar empleo. En Singapur hemos variado ese sistema económico. Cuando los jóvenes terminan la universidad, ellos crean empleo. Con eso no dijo todo. Eso lo dijo en el 2008 el ministro del tema económico de Singapur. A nosotros nos impactó porque realmente es una diferencia. El país no ha logrado consolidar un Estado fuerte que se identifique con los ciudadanos. Este momento es un momento bastante crítico y hay mucha gente que puede tomar hasta como una burla el hecho de grandes protocolos a un hombre millonario que tiene miles de automóviles, y hay personas que están en barriadas o que están en el sur peruano o que están en algún lugar con un gran despojo, incluso habiendo perdido seres queridos con alguna bala perdida, a un ser que salió a comprar a una bodega y que hasta el momento no le ha hecho justicia el sistema judicial del país. Entonces, hay temas muy importantes, internos, muy críticos, muy delicados, que están en este momento. Y ahí está la gente. Están en las calles, están reclamando. Claro, Y va a continuar esto. Y va a continuar. en estos momentos está la gente, en estos momentos está el APEC por un lado y por otro lado Sí, está la gente en las calles, cerrando las sí, calles. O sea, sí, está, pero eso lo sabe todo el público televidente, pero sí, sí. hay que decirlo, porque no se puede hacer un programa, celebrar un APEC o no se puede hacer determinadas cosas, sino hablar lo que realmente el pueblo, la gente, nuestros conciudadanos, Es un momento compatriotas, irónico, Ricardo. está justamente en las calles gritando, carambas, que le puedan dar, le puedan solucionar la inseguridad ciudadana. Entonces ha llegado a un extremo, sinceramente nunca en mi vida que yo recuerde se ha visto que los delincuentes están baleando los buses con los pasajeros adentro, que de tal manera que Claro. han tomado fotos y han filmado de que los pasajeros
están temerosos dentro porque suben los delincuentes a asaltarlos sí, interiormente y por fuera también les disparan. O sea, es un extremo. sí, Si es que el gobierno no se escandaliza por estos temas, ¿qué estamos esperando? Salen en los periódicos que cada 4 horas asesinan a una persona. Entonces, no, es un tema bastante delicado que, carambas, no se puede darle espalda ni mirar de costado a estos temas. Pero bueno, vamos a sí. tratar de terminar este programa. Yo les agradezco sinceramente, pero sin antes pedirles unas palabras positivas, unas palabras en las que nos den ánimos, porque dentro de todo lo que estamos viviendo, es la verdad, de todo lo que estamos viviendo, nosotros, Sí. Samuel es empresario, Gary, carambas, también, estamos en un nivel quizás no tanto como el que decía Samuel, de la selva, de la sierra, que no hay ni internet. Al menos tenemos internet, hermano, y podemos comunicarnos. En otros lugares no lo tienen, pero tratemos de ser un poco positivos y si tenemos algunas palabras de ánimos, que bien nos caería para No, poder seguir yo, yo, adelante. yo Samuel, decía, Ricardo, Gary, qué bueno conocerte, Gary, muy Gracias, interesante tu para punto mí de es el vista. placer, Samuel. Un gusto, hermano, un gustazo. Y Ricardito, que es mi amigo de años, ¿no? Yo creo que, mira, la vida a pesar de todo es hermosa, pero eso no basta, ¿no? Mientras no se logre mejorar el tema de la seguridad en el Perú, vamos a seguir contando estas historias, ¿no? O sea, por un lado bonito y por otro lado, o sea, la cara real del Perú es la cara de la mayoría de peruanos, ¿no? Así es. Y eso tiene que ver básicamente con un tema político, más que económico, porque el tema político influencia en la educación, se mete con tu trabajo, se mete con tu negocio, se mete con tus hijos. Entonces, el sistema creo que tenemos en este momento en el Perú se tiene que cambiar, ¿no? De manera radical. Y por un sistema donde la gente tenga más oportunidades, más libertad, donde el Estado no sea un enemigo, sino el Estado pues genere, ¿no? Esa libertad que el ser humano necesita de por sí para poder salir adelante, ¿no? Creo que eso sería, Ricardito, para terminar mi participación. Y lo más lindo es que todavía estamos en un país donde se puede hacer empresa todavía, ¿no? A pesar de la inseguridad, todavía se puede mejorar y no llegar a niveles tan críticos como otros vecinos que tenemos, ¿no? Como el caso de Argentina en su momento, con los Kirchner o Venezuela que hoy está pasando todavía, ¿no? Con el dictador Maduro, una situación muy difícil, sobre todo que afecta a sus ciudadanos, que todos somos testigos, ¿no? Vemos a cada rato nuestros hermanos venezolanos que están terriblemente mal, ¿no? Entonces, yo creo que el Perú no va a llegar a esos extremos. Sigamos difundiendo estas ideas muy importantes, estos aportes muy importantes. Gracias, Gary, por compartir contigo estos momentos. Y Luis, que ya se fue, pero igual, ¿no? Una gratitud enorme, así como a Ricardo. Eso sería hermano, todo, Ricardo, y un abrazo eh, para todos. gracias, hermano. No te vayas todavía un minuto. Vamos a escuchar las últimas palabras de Gary en un sentido Muy sencillo positivo. porque creo que ya Samuel ha dicho bastante, con mucha sapiencia, creo que él ha dicho palabras importantes. Solamente te diría que seguimos en el Perú y yo sigo apostando en el Perú. Tú sabes que yo he vuelto de Europa hace algunos meses y yo no pienso irme del Perú. Quiero quedarme en el Perú, amo a mi país y hay mucha gente que ama su país y no se va. Respeto a los que se han ido del país a vivir y a construir su vida en otros territorios. Perfecto, muy bien, y se hinchan el pecho cuando cantan el himno nacional. Los he visto, lo he visto en Estados Unidos, en Italia, que estuve hace poco, pero yo quiero estar en el Perú y hay gente que está en el Perú. Entonces, yo creo que si sumamos, por ejemplo, este tipo de reuniones en donde podamos juntar pensamientos que nos puedan dar eh, una luz para continuar trabajando por el país, lo vamos a hacer con mucho gusto. Yo sigo creyendo en el Perú, Ricardo, Samuel. Gracias. Gracias, mi hermano. Excelente. Gracias, Samuel. Gracias. Y bueno, diría que vive el Perú.
Que vive Que vive el Perú. que vive el Que viva el puerto, Perú. que vive el puerto de Chancay Excelente, hermano. y que Que siga viva el Dale. Perú. Y adelante, que viva la hermano. libertad. Que vive la libertad. Claro Listo. que Chao, sí. Ricardito. Un Chao, mi abrazo hermano. Gracias. Un a abrazo. todos. Chao, Chao, hermano. Ricardo. Cuídense Chao, mucho, ¿ah? Samuel. Un Dios los gusto, un bendiga. placer. Dios los bendiga. Chao, Hasta hermano. luego con Chao, todos. Ricardo. Gracias.